Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, como no, en Subterfuge Radio. Seguimos en la ardua y más que estimulante tarea de seguir recabando testimonio de protagonistas y activistas del negocio de la música que con su aportación han generado una escena sólida y constructiva, en muchos casos indagando en terrenos aún por desarrollar. Hoy nos vamos al mundo del evento, de la gestión, de los espacios, de los continentes, de los contenidos, de lo artístico. A las marcas como partners indivisibles de la música, siempre necesaria armonía y generando todo tipo de sinergias. Hoy conoceremos un poco más de una persona que sabe de esto y mucho. Un placer recibir hoy en el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante en una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical a la palabra y el testimonio de Enrique Calabuig. Bienvenido, Enrique. Hola, encantado de estar aquí. Un placer de los buenos. Siempre digo que bueno, me encanta sentarme con profesionales del negocio de la música, que es lo que me apasiona, pero encima si eso lo complemento con que el que se sienta es amigo mío, o sea, es ya plenitud máxima. Exactamente, compartido el placer. Así que totalmente. Bueno, vamos a arrancar con algunas trazas biográficas para situar un poco a la gente. Estudias económicas en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero ¿qué nos puedes contar de Enrique Calabuig antes de esto y cuáles fueron tus primeros contactos con la música a nivel aficionado? A nivel aficionado, pues bueno, gracias a Guy, que también ha estado por aquí, era uno de los habituales a la calle Lleida, al Palacio de Deportes de entonces, que era una sala así, una arena, pero vamos, para 5.000, un aforo medio, pequeño, y ahí nos traía algo así como un bolo al mes, que comprendía pues los heavies, que fueron los primeros a animarse a venir en ese momento justo postfranquista, hasta maravillas como, bueno, pues poder ver a Eric Clapton o Frank Zappa o cosas de este tipo, ¿no? Y ahí empecé, bueno, pues con el grupo de amigos, pues la afición de la música, empezar a ir a salas, empezar a ver bolos de grupos, conocer a colegas que ya tocaban, familiares que tenían un grupillo que tal, cuando empieza a emerger la música y, bueno, como fan absoluto, hasta que tuve la oportunidad de entrar en esto por una carambola. Yo estaba en el mundo editorial, en marketing, además. En el grupo Z, ¿no? Concretamente, sí, ¿no? Se me ocurrió, como había visto a Miles Davis en directo precisamente ya varias veces, como 4 veces, era muy fan y justo falleció en septiembre del 91 y se me ocurrió proponer una acción del 92. Se me ocurrió proponer una acción de marketing patrocinada, un especial Miles Davis en un medio de comunicación, una cosa un poco friki, la verdad. Sí. Pero bueno, en aquel entonces un tabaco, que era Winston, tenía pasta y metía dinero en música, se podía hacer, imagínate, han cambiado las cosas, también se fumaba en los hospitales, que tampoco era tan grave, ¿no? Y salió adelante. Y gracias a eso conocí pues, a la discográfica, que era Warner, y Tagarro, que era el que la representaba, Saúl Tagarro. Y como promotor, que es el que lo había traído a los bolos que yo había podido ir como fan, pues era Julio Martí, el de Colectivo Promoción Jazz. Y a raíz de eso, pues nos conocimos, enganchamos bien y me propuso si trabajaba con él en su oficina de Madrid. Como te deje, y te cuentas ya toda y montamos. Vamos a hacer un pequeño break porque me interesa mucho lo de pues, prácticamente eres uno de los pioneros en lo que será esa producción especial para una revista en el año 91-92, este homenaje a Miles Davis, que luego además se convierte, en los 90 se llenan los kioscos de revistas con CD. Me hablas de eso, es una idea que surge, hacer ese homenaje, hablas con Warner, que es un poco el que te da también eso, y de una marca tal. ¿Cómo recuerdas ese proceso? Porque, vamos, yo me acuerdo que mi primer CD lo fabriqué en el 93 y era un proyecto tedioso, muchísimo más complicado que después, que se convirtió en copiar de manera tal y muy caro. Bueno, lo que ocurre es que hubo mucha sinergia entre el mercado editorial y el mercado discográfico, la producción discográfica. No tanto como sellos, porque en este caso sí, porque había unos derechos y había un sello al que recurrir, pero en el equipo de compras del medio editorial ya estaban acostumbrados a cosas como, por ejemplo, embuchar trocitos del muro de Berlín, ¿no? ¿Os acordáis, no? Totalmente. Cuando el 89 cae el muro de Berlín, pues los medios de comunicación, como acción de marketing diferencial, pues incluían un cachito del muro y lo recibías con tu ejemplar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, los equipos de compras eran ágiles, se sabían mover y la cuestión de producción, al fin y al cabo,
era habitual en ellos tanto lo de la compra de papel como de la compra de CDs, como de casetes, porque antes de que esto se habían editado casetes, cintas cassette. Y en este caso con el CD pues no fue tanto problema eso. A nivel de redacción también muy estimulante, porque a todo el mundo en el fondo pues alguno de redacción lo conocía y le ponía a hacer una cosa así de distinta. Y a mí me abrió la puerta de contactar con el mundo al que nunca había soñado poder aspirar a participar, y no dudé ni un minuto, vamos, ni un momento. En cuanto Julio me abrió la puerta, Julio Martí, pues me fui con él. Julio Martí, que antes hablábamos de él fuera de micros, que además estoy deseando traerle, le he invitado alguna vez, pero bueno, por agendas no ha sido posible, que bueno, pues hablabas que es eso, es el gran, casi con Guy Mercader, ¿no? El gran... Pues sí. Promotor. Y si quieres, por diferenciarlo, porque son prácticamente contemporáneos en el inicio, si acaso, pues bueno, Guy vinculado al mundo del pop, al mainstream, ya todo lo que se meneaba, y Julio pues más en la música de raíz, empezando por el jazz, ¿no? Que es su especialidad, de lo que sabe, y lo que sabe mucho, y bueno, pues yo aprendí mucho con él, ni mucho menos a su nivel de conocimiento, pero sí tuve ocasión de conocer a artistas, de escuchar muchos discos y del amor por la música, la verdad, porque además de promotor, que es un negocio, por supuesto, pues tienes que amar esto, ¿no? Porque es bastante heavy. Totalmente. Bueno, Julio Martí en ese momento su empresa era Colectivo Promoción Jazz, ¿no? Y es ahí donde entras a trabajar. ¿Cómo surge la idea que te dice Julio? Enrique, vente conmigo, vamos a tal, eres tú el que te ofreces. Bueno, pues muy básico. La verdad es que, en primer lugar, él vive en Valencia, su oficina estaba radicada en Valencia. Obviamente, en donde tenía mayor cantidad de trabajo y de bolos era Madrid. La clave fue que yo había sacado 20 millones de la época para esta acción de Winston, y dijo, oye, ¿tú has sido capaz de sacar esto para una cosa de música de Miles Davis además? Oye, pues vente para acá, ¿no? Entonces, mi trabajo fue pues abrir su delegación aquí en Madrid y obviamente intentar incorporar marcas, que también en ese momento era una cosa como bastante nueva, ¿no? Que no fueran marcas de consumo, que decir que si tenías barras pues habría cerveza, pero incorporar las marcas con activaciones y con un rol más afín y más determinante en la ejecución. De esa forma pues incorporamos también, empezamos a trabajar en ese mundo. Yo aprendía de Julio y de su equipo de cómo se organiza un bolo, y ellos, pues por mí, yo pude aportar pues ingresos de patrocinadores que nos ayudaban a comunicar distinto, a empezar a implementar cosas como, por ejemplo, pues tarjetas de crédito para poder entrar a los bolos con un lector. En aquel entonces, ¿no? Que fui a presentarlo a las tiqueteras y me miraban con cara de marciano. Bueno, pues esas cosas que ahora forman parte de nuestro día a día. Obviamente no había móviles, pero empezaban ya a implicarse y implantarse innovaciones en el sector, y bueno, el hecho de que tuvieras inversiones adicionales y empresas con un marketing desarrollado nos ayudaba a nosotros también a mejorar. Y de ahí surge el Johnny Music Fest, ¿no? Eso es. Que es, Johnny Walker, ¿no? Sí. Ves una de las primeros naming, ¿no? Donde una marca pues sacrifica, muy bien entendido, su marca y la adapta a un nuevo target, a un público, se asocia a los eventos musicales y además les da título, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí empezó el trabajo con el Johnny, tabacos, cervezas, en fin, todos estos sectores. A nivel administración también, obviamente, el que tú avanzaras en marketing y les aportaras elementos que comporta nuestro sector, como la llegada a un target joven, como la llegada con un mensaje distinto a tu competencia. Todos estos elementos pues fueron interesantes para introducir la música en el ámbito del patrocinio. No digo que fuéramos pioneros, y mucho menos yo, pero sí que aportamos una novedad a las marcas que se empezó a implantar de una forma masiva ya en los 90. Totalmente. Y bueno, surge eso a raíz de trabajar con Julio, pues eso, la producción también de un montón de shows, ¿no? De Santana, B.B. King, Caetano Veloso, Bobby McFerrin, Yaván, bueno, un poco lo que es el mundo del jazz y los coetáneos, un poco como puede ser ya, la world music. Incluso. Y alrededores de música raíz, que efectivamente en ese momento también se convirtieron en explosión, porque solamente conocíamos muy limitadamente el pop internacional que llegaba por unas pocas cadenas de radio,
Sin internet ese era el alcance, pero sí que había un fan que gracias al directo pues llegaba a los artistas que había conocido por discos de sus colegas, por discos que te llegaban de fuera, y el movimiento de raíz pues realmente explosionó también en los 90, ¿no? Desde la música afroamericana y música negra de raíz con jazz, blues, alrededores, la música americana, también sudamericana, Brasil clarísimamente, y la corriente africana, que también es otro momento, bueno, Cuba, todo esto empezó a impresionar y formaban parte de los carteles, digamos, más destacados del panorama, ¿no? O sea, entonces no existían todavía los Benicassim, ni existían los Sonar, ni los Primaveras, ni nada de todo esto, que fue justo a la década siguiente. Pero preparó, yo creo, el terreno. Sí. Total, y bueno, y surge ese amor por África, que ahora veremos, pero quiero, indagar en una cosa. Estamos acostumbrados a las estrellas del pop, a las estrellas del rock, a los grupos que triunfan, al triunfo inmediato, a corto plazo y tales. Pero luego están las estrellas del jazz, ¿no? ¿Cómo se trabaja con las estrellas del jazz? Porque al final son estrellas, pero no son tan estrellas como el tal esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja con ellas? Pues mola esta pregunta, la verdad, porque es flipante. Magníficamente. No recuerdo, y si no lo recuerdo es porque si pasara algo no fue relevante, no recuerdo ningún histriónico, ni tipo extraño, ni raruno, ni prepotente, ni nada de todo esto. El ambiente es muy cooperativo, formas parte de la banda, una vez llegan tú eres uno más de ellos. Bueno, aparte de que también en aquellos momentos, no tanto como en décadas anteriores, pero bueno, todavía algo del mundo de drogas incluidos en este mundo, sí que había algún episodio de estos, ¿no? De que te hicieran te intentaran hacer pedidos, pero sobre todo la gran parte de ellos y sobre todo los líderes les gustaba mucho comer bien en nuestro país, disfrutaban de nuestros venues, de nuestros fans, de los espacios donde íbamos, las comidas después del show o las cenas después del show conjuntamente con ellos, formando parte de ellos, oyendo sus experiencias, ha sido una de las experiencias más motivadoras de mi vida, porque bueno, acababa de empezar además en mi caso, y para mí esto era absolutamente deslumbrante, ¿no? Y nada de glamour, ni de excentricidades ni cosas extrañas, al contrario, o sea, eran de los que o bien te ibas por ahí o se quedaban en el camerino tomando algo con los colegas, comentando la jugada, comentando cuál era el próximo disco que iban a hacer, o que te pase un día que te llegue Wynton Marsalis y te diga, vas a una entrevista en Radio 3 y te diga, no tengo nada que hacer esta tarde, me das una vuelta por aquí, y yo cogería y decir, voy a ir a todos los clubs a molar como nadie, a enseñar a este pibe, y yo empezaba a llegar a los clubs de jazz de Madrid con este tío al lado, con su estuche, con su trompeta, evidentemente, como tiene que ser, como buen jazzy, y los tíos que estaban tocando en el club, imagínate, ¿no? Entonces hacerse una jamming, empezar a colaborar con ellos y de ahí haciendo ruta por Madrid. Bueno, pues cosas de este tipo te podían pasar, ¿no? O como irte con otro que también, la cosa americana, ¿no? Que de repente te pedía comer un plato típico de aquí, se te comía unas lentejas y se pedía un batido de fresa, ¿no? Las americanas que empiezas a aprender y dices, joder, esta gente... Pero realmente en el mundo de jazz y la música de raíz, la verdad es que no he conocido excéntricos, es gente muy normal, muy currante y además muy interesante. Bueno, pues vamos ahora con ese flechazo con África, que bueno, ahora nos cuentas cómo surge y es una atracción, ¿no? Que, como dices en tu bio, se intensifica y te hace incluso investigar, ¿no? Indagar un poco en esa escena, ¿no? Sí, bueno, por una buena amiga nos animamos a viajar a Senegal. Bueno, ya me estaba dedicando a la música y obviamente pues es un país con una riqueza y un continente con una riqueza musical brutal. Es más, bueno, pues también origen del jazz clarísimamente a nivel rítmico, incluso de música latina, porque desde el soukous, el highlight por una parte y el highlife por una parte y el soukous por otra, pues tanto en jazz como en latina tiene una influencia clarísima pasando por el Caribe.
A partir de ahí, pues bueno, pues en estos viajes, pues rápidamente con esta gente te comunicas perfectamente, a la que tú dices que te dedicas a esto, ávidos por conocer, por venir, por viajar, por girar, por lo que haga falta, pues te llevan a sus estudios, estás con ellos y bueno, la verdad es que fue muy apasionante, pues bueno, pues nada, pues todos, o sea, Salif Keita, Youssou N'Dour, Ismael Lo, o sea, todos estos es que estaban allí con sus estudios, la gente te llevaba, tú te llevas a la música, yo lo conozco. Entonces, pues toda esta gente, igual que los que te ibas a Mali, te decían que eran íntimos amigos de Barcelona, ¿no? Porque tenían una postalita de una exposición que había hecho, ¿no? Pues eso. Y a raíz de esto, pues también como promotor, aparte de que algunos ya estaban en circuitos internacionales, como los que te he mencionado, había otros grupos en los que teníamos la oportunidad de innovar y traerlos en espacios que además habíamos puesto en marcha nosotros, como por ejemplo las actuaciones en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes, ¿no? Que había veces que llamábamos para saber cómo iban las entradas por teléfono, claro, un teléfono fijo, y no podían hablar porque les habían cortado el teléfono, ¿no? No tenían fondos. Y nosotros fuimos de los que empezamos a aportar con nuestros alquileres para que aquello tirara. Bueno, pues eran las salas y salas pequeñas en las que podías lanzar estas bandas, y además con una afluencia de público muy interesante, con el boca a boca, con unas tarjetones que nos rellenaba la gente con su teléfono fijo y su dirección postal para que les mandáramos una postalita diciendo, oye, traemos este vuelo dentro de unos meses. Así que bueno, ese fue el enganche, y bueno, sucesivos viajes que además en lo profesional y en lo personal pues fueron muy edificantes. Bueno, y ya decides independizarte después de esos años de aprendizaje, ¿no? de iniciación con Julio Martín, y surge Okapi Producciones, junto con Quique Nieto y Azucena Alcañiz. Decidís montar vuestra historia. ¿Cómo surge? ¿Cuáles son esos primeros pasos de Okapi? ¿Cuál es esa primera gira que hacéis? Nada, empezamos bueno, de hecho, nosotros... como habíamos creado el Johnny Music Festival, arrancamos con él y además fuimos los primeros en hacer conciertos en la Riviera. Precisamente hicimos un festival ahí. Seguimos en esta línea de descubrir nuevas bandas, empezar a conocer el booking, y esta vez ya no de lo que hacía tu jefe y su equipo, sino de empezar tú a contactar con los agentes internacionales, a empezar a aprender del negocio, empezar a darte hostias, que es uno de los aprendizajes primarios en el sector. Darte cuenta de que esta vez la próxima vez la oferta pues la vas a tener que hacer más ajustada o no hacerla. Y también coincidió porque hablábamos de Julio, Guy, o sea, de los grandes, Rosa, que también con Julio había hecho la primera gira de Juan Luis Guerra, que imaginaos lo que fue aquello, ¿no? O sea, aquello fue una cosa de verdad absolutamente extraordinaria, ¿no? Entonces, bueno, también empezaron a salir nuevos promotores. Y de mi generación, ¿no? Que éramos algo más jóvenes que los citados, y a partir de ahí empezamos a agruparnos. También empezaron a surgir nuevos programadores. Una de las personas que más nos ayudó a todos y que ya no está con nosotros, que fue Paco Martín. Paco Martín, el pope cultural de la región de Murcia y Cartagena, era de Cartagena, con el Festival La Mar de Músicas, con las programaciones en el Teatro Circo, en el Teatro Romea de Murcia, en el Auditorio de Murcia. Como él empezaron a surgir también varios programadores. Fue el momento en el que se empieza a gestar el mercado de música viva de Vic y todas estas cosas. Y realmente la World Music tenía una impronta destacada entre las programaciones de esos eventos y mercados, como el de la música viva de Vic. Y ahí empezó nuestro trabajo. También nos animamos a producir un festival, que lo hicimos en Sevilla, se llamaba Territorios. Y empezamos con un productor local, Juan Pedrosa, empezamos a trabajar con él allí y, bueno, a trabajar como promotor desde tu agencia para programar un festival en esta plaza, buquear algunos grupos en otra, bueno, empezar a desarrollar el negocio, que también estaba creciendo al mismo tiempo, ¿no? Creo que es el momento en los finales de los 90, inicios de los 2000, en el que arranca muy potente ya la programación, la red de festivales. Es el momento en el que fue en el 7, ¿no? Creo que fue cuando nació Sonar.
Sí. Empieza a haber ya una red de festivales importante, con lo cual también los promotores tenemos opción a vender, muy en pequeñito, o sea que nosotros todavía estábamos empezando, éramos estructuras muy pequeñas, nada sin otra asociación que la de la amistad, que nos reuníamos y nos agrupábamos y compartíamos, coproducíamos giras, porque a veces no teníamos capacidad económica uno solo para afrontarlas, o nos repartíamos el mercado, y unos hacían unas zonas y otros. O sea que, de alguna manera, se estaba gestando esta red de promotores que culminó en inicios de los 2000 con la Asociación de Promotores Musicales de España, la APM. Y muy enfocado, de todas formas, que yo creo que, bueno, que está muy bien la especialización, aunque amplia, ¿no?, de la música de raíz, ¿no?, como hablábamos, en el flamenco, en la música mandinga, que ahora nos explicas qué es, la música celta, tal. De alguna manera buscaste, bueno, te sentías cómodo en ese territorio, y una manera de aportar encima de la escena algo que era prácticamente desconocido, ¿no? Sí, que además tenía su público. Había multitud de propuestas de estos estilos también. Y además nos encontramos en un momento en el que aquí, a nivel local, la escena pop ya tenía muy claramente estructurados sus managers, sus bookers, sus giras, y para nosotros, pues bueno, era un nuevo mercado que también era nuestra oportunidad. De hecho, las músicas de raíz, unas se enlazaban con otras, ¿no?, porque a través de esto conocimos música celta. Tuve la oportunidad de trabajar con Carlos Núñez, que fue, pues bueno, como estaba trabajando en ese ámbito, y de artistas destacados de música de raíz. Carlos precisamente saca su primer disco, Hermandad de las Estrellas, que es un bombazo, con colaboraciones de raíz también, que tanto tenía colaboraciones pop como colaboraciones cubanas, como con País Segundo, por ejemplo, entre otras muchas, Kepa Junquera, el colega Kepa. O sea que ahí empezamos. Fíjate, a través de esa colaboración, que hicimos la gira de presentación de su disco. Lo presentamos primero, a partir de ahí hicimos la gira, porque nosotros habíamos conectado a través de un agente con chieftains, con los grandes chieftains, los jefes irlandeses. En el disco colaboraba Paddy Moloney, colaboraban los chieftains. Carlos Núñez sí que conocía, obviamente, como maestro de la gaita al otro maestro, y preparamos una gira de presentación con Carlos y con Chieftains conjunta, ¿no? Fue un girón, la verdad que aprendimos mucho, porque desde aquella se decía, bueno, pero nos cayó porque, bueno, estábamos trabajando en este territorio. Y fíjate, a partir de uno de los bolos en Vigo en particular, en Castrelos, conocí a un técnico de iluminación que era técnico de Enrique Morente. Fíjate. El flamenco nos había llegado tangencialmente en alguna de estas colaboraciones, ¿no?, con mandingas, y pues bueno, porque ya lo habían hecho Ketama, por ejemplo, ¿no?, con músicos malís. Y nosotros, bueno, Nuevos Medios, por cierto. Exacto. Por cierto, sí. Un pionero absoluto. Me acabo de acordar de sus discos, ¿no? Pues bueno, pues a partir de, fíjate, de un bolo de Carlos, conozco a este ingeniero de iluminación. Me dice, oye, pues está preparando un proyecto, Enrique, y tendrías que conocerlo. Obviamente lo conocía artísticamente, había visto algún bolo, no personalmente. A través de esto contactamos, y ahí empezó a gestarse Omega. Esa maravilla de disco del que después hablaremos, porque también hay parte de la innovación que has aportado al sector. En el 1999, en el boom de las .com, tienes tú una aventura también de las primeras pioneros en el streaming, que es ya.com, ¿no? ¿Cómo surge y cómo te suena? Yo recuerdo la primera vez que me hablaron del .com y me pareció una marcianada tremenda, ¿no? ¿Cómo es? Pues mira, como había tenido en la vertiente, digamos, marketingiana, ¿no?, en mi carrera, la de contacto con empresas, con agencias de publicidad, que eran el paso para poner en marcha una estrategia y que la pudieran presentar a sus clientes, y que eso fuera un posible sponsor y patrocinador de nuestras actividades. Pues conocía gente, y uno de estos, pues le contrataron, uno de una agencia de publicidad, le contrataron en ya.com. Bueno, pues para poner en marcha esta cosa nueva, maravillosa, que no sabíamos lo que era, ¿no?, que era
Internet. Empezó Telefónica con Terra, estos eran la competencia. La verdad es que lo hicieron muy bien y a este se le ocurrió además crear un canal de streaming y de música. Entonces, pues este colega que me conocía de agencia y con el que había hecho algunas acciones de patrocinio, pues me pidió que trabajara con ellos para preparar listas y empezar a, bueno, y aparte para gestionar derechos, para explicarles un poco cómo iba el negocio. Y bueno, fue el primer contacto con un mundo nuevo, justo acabando el siglo y para empezar el siguiente, con lo que iba a ser, pues bueno, pues el futuro. El futuro absolutamente. Sí. Y la forma de alcanzar a cualquier música, ¿no? Que eso ya desde ese momento ya estábamos haciendo listas con una apertura mental, lógicamente de donde yo venía, pues no se iba a limitar solo al mainstream, ¿no? Y eso fue, la verdad, muy relevante. Sí, hombre, era algo que tenía todavía que madurar. Yo hice una aventura, se llamaba Music for Us, en el año 2005-2006 y claro, el problemón era el tema de los derechos. Claro, las compañías estaban completamente... Bueno, en el 99 todavía yo me imagino que lo mirarían con suspicacias, pero claro, en el 2004 estaban absolutamente noqueados por la piratería, los programas estos de intercambio y claro, realmente hasta que no llega Spotify... No sé si has tenido la oportunidad de ver la serie de Spotify, deberías, si no la has hecho, tienes que verla, es buenísima la playlist porque además explica muy bien todo. Bueno, y eso te da pie también a proponer o asesorar a Heineken para hacer el Heineken.es y además para convertirse lo que fueron durante muchos años los grandes protagonistas de la música, ¿no? Sí, justo en ese momento habíamos, además precisamente porque habíamos tenido implantación en Sevilla a través de territorios, también habíamos hecho varios eventos en La Cartuja y bueno, Cruzcampo, que es la marca que compra Heineken en ese momento, pues obviamente todo lo que ocurría, pues como pasa en Madrid con Mau, ¿no? Pues todo lo que ocurría allí lo patrocinaba y lo facultaba Cruzcampo. Y a través de este equipo se trasladan a Madrid, Heineken ya toma plaza en España como dueña de Cruzcampo y del Águila, que era la de Madrid. Amstel, ¿no? Se llama ahora, algo así. Y bueno, y contactamos, como habíamos hecho alguna colaboración, pues bueno, el networking, ¿no? Que existe de siempre, ¿no? Conoces a uno que se dedica a la música, otro que has hecho cosas en colaboración, empezamos a hablar y ahí empecé como, el music consultant de Heineken en España. Y bueno, mi misión pues era intentar hacer que sus acciones en el mundo de la música no fueran solamente las del pagano, o sea, que no tuvieran el papel de que pongo el logo y pongo la pasta, sin ninguna implicación, y que esa implicación no fuera ni mucho menos transgresora para la marca, ni invasiva para el promotor, ni muchísimo menos para el artista, ¿no? Empezar a trabajar con gente capaz y con gente que sabía mucho de marketing, que igual que yo lo había podido hacer de una forma tangencial, como en el caso de Ya.com, ellos con capacidad inversora a nivel mundial, pues también estaban muy al corriente de los nuevos movimientos, de las nuevas formas de comunicación. Ahí empieza el desarrollo de Internet. O sea, recuerdo ahora mismo que yo tuve email por primera vez en el 97, ¿no? Que fue mi forma destacadísima de poder hablar con guiris. O sea, eso era como... Pues bueno, en muy pocos años se empieza a desarrollar y la colaboración con Heineken fue por ahí. Y como ya lo había vivido, como te he explicado antes, en temas de naming y de implantación de marcas, justo pues propuse el que pudieran participar activamente en eventos a través del naming, lo cual permitía incrementar la inversión porque ellos podían justificar un retorno de esa inversión y salieron, bueno, multitud de experiencias y dos destacadísimas y además yo creo que históricas, una y la otra todavía presente, que fueron el FIP Heineken y el Heineken Jazzaldia, que el Festival de Jazz de San Sebastián, ¿no? Por su carácter internacional, su carácter urbano, es un festival de ciclo absolutamente ejemplar en esa ciudad, con esas posibilidades turísticas y gastronómicas, pero además a nivel de espacios absolutamente brutal. FIP como referente absoluto
de la música indie, de la música alternativa y el marcador de tendencias clarísimo de lo que iba a ocurrir en música en esos momentos y en los siguientes años. ¿Y una marca como Heineken se va emocionando o directamente ya llegan, es decir, llegan ya diciendo tenemos este presupuesto, o poco a poco se van convenciendo y van... No, se van engorilando. Engorilando, ¿no? O sea, literalmente. Ellos vienen con una indicación de Holanda según la cual pues, entienden que como mensaje de acercarse a un target joven y de ser una marca distinta y también de, lógicamente, fomentar sus ventas, porque al fin y al cabo pues en los bolos bebemos cerveza, tanto en salas como en festis, pues la indicación era, oye, id enfocándoos en música, pero no había ninguna otra regla, para bien, porque por otra parte no venían dando indicaciones, quiero esto y solo esto y no voy a hacer otra cosa, sino que además coincidí con un equipo estupendo, la verdad, o sea, Javier Bas y Juan Casero, y dos tíos, además uno de ellos, Juan, musiquero de calidad, musiquero porque él tocaba además y le encantaba la buena música. Y bueno, lo fuimos entre todos, lo fuimos creando a través de necesidades, a través de las propuestas que te vienen de fuera, que es como va esto, porque ya una vez te pones en marcha, los promotores se acercan y yo como promotor estaba en contacto con todos y también proponía cosas, o sea, contigo mismo, con tu sello, con sellos, no solo con promotores, con todos. Hablábamos y se trataba de cooperar, de sumar, de que con eso podíamos tener todos una inversión adicional de una marca que lo que pretendiera era invertir y tener relevancia y marcar una pauta, ¿no? en la forma de integrar la marca en un espectáculo de una forma digna y sin intrusión en el contenido artístico, sino todo lo contrario, ayudando a potenciarlo. Totalmente. Ya había nacido Music Today, ¿no? Que era la empresa eso que bueno, que aparte, bueno, creo que es la primera, ahora está más en boga, ¿no? La que se dedica eso, pues un poco también a lo que es el branding content, al naming, o sea, de generar eso que siempre decían, ¿no? Que estaban hartas las Coca-Colas de turno de hacer conciertos, de Coca-Cola te trae a no sé quién, pero al final lo único que hacían era el logo, no había ningún tipo de interacción entre marca y el propio evento. Claro, ¿no? creación de contenidos, porque el crear una serie dentro de la marca, teníamos el Heineken directo, pues ese era el que iba solo para apoyar a salas, y no solo salas de Madrid y Barcelona, sino de todo el estado, con lo cual podíamos girar más allá. En el caso de Heineken se crearon muchas marcas, muchas líneas de trabajo, siempre fomentando absolutamente el live, nunca capitalizando con una sola empresa. Obviamente, pues polos tan destacados como los que mencionaba, como el FIB Heineken o como Heineken Jazz al Día, obviamente pues capitalizaban gran parte de la inversión. Pero la verdad es que fue un trabajo interesante hasta el punto de que accedieron a que la página web oficial de Heineken en España, es decir, heineken.es, pues era de música. O sea, la portada era de música. Luego tenía un link y un canal en el que te podías conectar con el site in a Box, que era el que tenían desde Ámsterdam, pero España tenía su propio canal. Y al hilo de lo que decías antes respecto a derechos, pues en ese momento yo me voy a Sgae y les digo, oye, ¿cómo hacemos con esto? Porque yo estoy hablando con sellos, no tengo problema, porque hacemos patrocinio y promoción de los artistas que estamos patrocinando, con lo cual hay un entente, pero las marcas tienen que hacer las cosas bien, todos tenemos que hacer las cosas bien. Oye, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo valoras? No existía. Totalmente. No existía tal tarifa. Tanto es así que lo ponemos en marcha en la parte de nuevos medios, no el de Mario Pacheco que mencionábamos antes, sino nuevos medios de Sgae, en la calle de al lado de Fernando VI, el edificio este nuevo en el que están ahora también. Y bueno, se puso en marcha, y tanto fue así que el modelo que nosotros habíamos puesto en marcha aquí lo exportamos a Holanda y Reino Unido, para que las sedes de Heineken, que estaban trabajando con más potencia en música, que eran exactamente estas, junto con Estados Unidos, pues aplicaran también con sus empresas de gestión de derechos la misma fórmula, ¿no? De forma que, bueno, pues ese fue un aprendizaje interesante. Y sí, era una página dedicada a los artistas que patrocinábamos, a los que no también, con listas, con colaboraciones periodísticas de colegas de otros medios, a los que se les pagaba sus colaboraciones y se trabajaba con su criterio, para bien y para mal, para criticar de lo que hacíamos como un medio. Y bueno, la verdad es que se mantuvo durante años, lo gestionamos nosotros con empresas colaboradoras a nivel técnico y informático y todas estas cosas. Y a raíz de esto, pues por ejemplo, pues hicimos live streaming también, ¿no? Cosa que
realidad aumentada, ¿no? Que era una cosa como que tal, me acuerdo pues haciendo uno con Marlango en un plató que era como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Pues, bueno, todo ese tipo de iniciativas. En el fondo, pues siempre he creído en que hace falta inversión para la innovación, sobre todo que hace falta talento, cosa que hay que buscarlo, y hay que apoyarse cuando encuentras ese talento para ejecutar esas ideas. Necesitas inversión adicional. El promotor y el ticket no puede con todo, porque el artista obviamente tiene que llevarse su parte, y la aportación del patrocinio es importantísima y ayuda mucho para dar esos nuevos pasos que ahora, bueno, pues ya forman parte de nuestra normalidad, y todavía tienen que venir muchos, ¿no? Pues, en ámbitos como el metaverso, ¿no? Entonces, todas estas iniciativas e innovaciones es muy importante que se puedan hacer de la mano de marcas en las que se pueda confiar y que no, digamos, no corrompan o transformen tu producto o tu contenido. Bueno, pues vamos ahora a ese Omega, esa fusión increíble, bueno, de Enrique Morente con Lagartija Nick, es la sombra de Sonic Youth. ¿Qué recuerdas de ese momento? Te tengo que adelantar, que bueno, lo sabes bien, que al final Enrique es un tío recurrente en este programa, o sea, llega de todos lados, llega del rock, llega del flamenco, llega de la vida. ¿Cómo fue? ¿Cuál es tu recuerdo de todo ese boom, de ese disco fantástico del europeo, todo lo que se hizo? Bueno, es un recuerdo muy, muy potente. Mira, hablábamos de Mario Pacheco había trabajado con Enrique, era un sello identitario de flamenco y de músicas de raíz. Pero en ese caso, Enrique siempre, hablando de innovación, la verdad es que era un tío con el que te podías sentar a hablar, que es cuando yo lo conozco, que imagínate yo que, bueno, pues apenas llevaba 5 años en esto. No había sido manager, yo era promotor. El management es otra cosa, como bien sabes. Pero bueno, en el flamenco, esto de promotor o booking y estas cosas era como este que dice, ¿no? Entonces, aquí de lo que se trataba, ¿no? Este es el manager de Enrique. Y tú llegabas allí y te presentabas con gente, bueno, pues súper profesional, súper experta en flamenco, y yo conocía solo la música de raíz sobre flamenco, pero no como experto ni mucho menos, sí cómo tratar una obra tan distinta como esta. Y eso creo que fue lo que vio Enrique en mi caso, ¿no? Que dijo, mira, este va a ser. No me quiero pelear con los clásicos, no me quiero volver loco, este está en músicas de raíz y controla de qué va esto, bueno, voy a probar. Y bueno, él fue el cerebro de todo. Obviamente, él fue el que fichó a todos y cada uno de los que formaban parte de esto. Y nos volvimos muy locos. La experiencia fue absolutamente arrolladora. O sea, lo recuerdo como, bueno, pues uno de los momentos de mayor energía y de riesgo y de estar en el alambre todo el rato, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, pues fue la primera vez que me arruiné. O sea, porque, sí. Bueno, ya sabes que los yanquis pues dicen que hay que hacerlo 2 veces, yo he cumplido. O sea que para triunfar, ¿no? Ya veremos si me falta de triunfar, pero he ido por ahí. Y sí, metimos todo ahí, todo lo que había ganado en la gira precisamente de Chieftains y Carlos Núñez, aparte de que comiéramos los 3 que estábamos en la oficina y de pagar a todo el mundo y no deber nada a nadie, pues bueno, nos vimos con esto, y yo había visto cómo hacían los de Berenice y los de los sellos, cómo hacían estas preproducciones de las grandes giras de pop. O sea, Alejandro Sanz, por ejemplo, en su momento, ¿no? Y cómo preparaban los bolos y tal. Y dije, joder, esto, hostia, es que es como hay que hacerlo, ¿no? Entonces nos cogimos lo que ahora son los estudios de la Fundación Autor, en esta calle sin salida. Abdón Terradas, eso es. Tenía los estudios de grabación que tienen ahora y enfrente un estudio de audiovisuales. Eso era Ovidio, una productora. Pues para Navidad del 96, que ya habíamos estado en el estudio, yo no participé en la producción del disco, que era de Borja Casani, absolutamente, del europeo, como bien dices, que es otra de las selecciones, otros de los fichajes de Enrique, para que veas. O sea, tenía todas las opciones posibles, pero dice, no, voy a ir por esta. Y además me voy con un sello de un medio editorial cultural estupendo, pero que un poco... Sí, que no eran un sello discográfico al uso. Un poco raro, ¿no? Sí. O sea, un poco fuera de lo habitual. Borja, obviamente, como todos, pues se involucra absolutamente, y Enrique puede trabajar libremente, que es lo que quería, y con mucho acierto siempre. O sea, te digo, por eso fichaba él, decía, yo quiero ir por aquí. Bueno, pues nosotros nos volvemos locos en esa, y yo digo, bueno, pues esta es la ocasión, esto es una gira de pop, rock, o sea, es una gira de tope para hacerlo como lo hacen los que saben de esto. Y me cogí el estudio y hicimos una semana de ensayos con todo el equipo montado, con la aportación además de Gerson, en el caso de
del sonido, de Berenice en el caso de las luces, con elementos escenográficos que llevábamos de gira, o sea, esto en plan Kiri, tío, o sea, haciendo las cosas como no habíamos visto nunca. Y preparamos el espectáculo con sus tiempos, con su protocolo artístico, con sus momentos, sus cortinas que suben y bajan, sus luces, etcétera, ¿no? A partir de ahí, pues imagínate la pasarela de grandes artistas de Tomate, Vicente Tomatito, Vicente Amigo, Cañizares, Salazar, o sea, joder, la verdad es que tuve ahí a la selección nacional, ¿no? O sea, tuve lo mejor. Y Enrique en un momento creativo brutal en el que estaba creando. Pues bueno, eso lo pudimos vivir y nosotros lo que hicimos fue preparar el show para el directo. Como siempre había hecho cualquiera de los artistas en su estudio, en su garaje, en su local, con sus compañeros de banda, pero en este caso de una forma profesional y te decía, ¿no? Como a lo guiri, ¿no? Y la verdad es que, bueno, decías tú que le gusta y que todo el mundo lo habla como referente. Bueno, en ese año Rock Deluxe lo nombró el mejor, ese año siguiente, cuando estábamos en los mejores del siglo, ya no eran los anuales, sino del siglo XX, pues lo nombró el mejor disco de rock en español de la historia. Y es, bueno, precisamente por el ejercicio absolutamente, te diría, arriesgado de Enrique de juntarse con Lagartijanic, presente un grupo de punk rock, un grupo granaíno que entendiera el flamenco y llevar al límite, porque tú fíjate lo que es la obra, o sea, Omega es una obra dentro de Poeta en Nueva York, una obra que además algunos de sus temas interpreta Leonard Cohen, y Enrique lo que hace es adaptarlos al flamenco y además cantados en español. O sea, tú fíjate qué viaje cultural para Lorca, que obviamente como granaíno y como artista absolutamente referencial, como director de festivales de flamenco, o sea, que de verdad que los vínculos existían. Hubo un encuentro que promovió Borja Casani con Leonard Cohen, o sea, comieron juntos, estuvieron juntos, no participaron conjuntamente en el disco, pero sí participaron de la experiencia que iba a poner en marcha Enrique, y la verdad es que fue una explosión. O sea, imagínate, en aquellos tiempos, pues bueno, se vendió ya de tacada, vendió prácticamente 50.000 discos, ¿no? Una cosa como esta, ¿no? O sea, un producto como este. Y a nivel de directo, pues bueno, te puedes imaginar. Pero bueno, hablabas de que te arruinaste. ¿Crees que Omega es de esas cosas también que con el tiempo han cogido más leyenda de lo que fue en el momento? Es decir, que también es como esos conciertos donde dice todo el mundo que estuvo, pero no estuvo. ¿Crees que parte de lo que pasó fue eso? No leyenda, ¿eh? Sí es. No, lo es. Es realidad. Sí que es verdad que Enrique absolutamente no ha adelantado su tiempo. Y no se entendió. Se entendió en el directo porque al final estábamos hablando de espacios de aforos limitados, de 1.000, 2.000 como máximo. Íbamos a auditorios, salas grandes, que ya era un eslabón que obviamente Enrique podía saltar, y más con ese número de venta en discos, ¿no? Porque el referente, y tú lo sabes, era cuántos discos vendías y si sonabas en medios. En medios no tenía muchas opciones por el tipo de música que estábamos hablando, o sea, todos los medios de ámbito pop y de rankings de cadena, pues no tenían espacio, pero a nivel mediático, cultural, fue brutal. O sea, el apoyo fue masivo. Creo que fue adelantado su tiempo. Tanto es así que lo de la ruina, que bueno, pude seguir, pero la verdad es que sí, me tuve que ir a Barcelona, dejar mi casa aquí, tirarme un año viviendo con mis padres y volver de nuevo. Trabajaba como ya tenía email, pues pude permitírmelo, ¿no? Y teletrabajé y volví a Madrid. Pero te digo que en ese momento sí fue adelantado, porque hasta el propio Enrique hubo un momento que paró. Él mismo. O sea, esto, te estoy hablando del disco, se publica a finales del 96, en el 97 arrancamos con gira, empezamos ya con compromisos sobre todo en Francia, hay una cultura flamenca y un seguimiento importante, y una muy buena promotora que nos ayudó allí. Borja Casani también tenía interés en empezar a salir. Y yo creo que Enrique, el vértigo que nos transmitía a todos, pues obviamente él también lo pasaba, también lo sufría. Y de alguna forma, una de sus expresiones, de las muchas que puedes recordar en gira, algunas muy divertidas y brillantes con su retranca granaína, ¿no? Pero en el fondo él dijo, oye, hay que dar un paso para atrás para mirar para adelante. Y tanto lo hizo para poner en marcha Omega,
siempre cogido a la raíz, ese paso para atrás para echar para adelante, como también para dar un paso para atrás y plantearse un poco el futuro. Y Paro Máquinas. Yo creo que él se dio cuenta también que se estaba distanciando demasiado, no se quería identificar solo con la transgresión y con esa capacidad de llevar el flamenco a otros mundos, que no era solamente lo que ya empezó a denominarse flamenco pop, que era algo que él, pues como te puedes imaginar, pues no le agradaba nada, ¿no? Entonces, yo creo que fue un momento en el que Paro hizo alguna puntualmente como colaboración o alguna cosa especial, pero ya volvió y dijo, oye, yo vuelvo a mi flamenco, vuelvo a mi raíz y me voy a quedar en esto. Y tanto fue así que, bueno, así quedó hasta un retorno que hicimos en el 2008, que además fue uno que a él le apeteció. Ya todo el trabajo que había hecho anteriormente, efectivamente, esa leyenda se convierte ya en un hecho, la gente lo empieza a aceptar porque había mucho, y en el mundo del flamenco te puedes imaginar, había muchos detractores de que Enrique hubiera hecho esto. Bueno, en realidad muchos detractores de cualquier giro que hicieran cualquier cante, ¿eh? O sea, que era habitual. Bueno, y después llega esa dinamización que haces de Día de la Música, ese evento que, bueno, que empieza a celebrarse en Francia, si no me equivoco, y que eres tú en España el que de repente lo activas y deja de ser una anécdota un día de tal y organizando pues un montón de cosas maravillosas que bueno, tuve la suerte de convivir contigo. No hablamos del Día de la Música del 2014, que luego hablaremos del aniversario de Subterfuge, sino todas las cosas que hiciste maravillosas ese año con las fotos de Jaume de la Iguana, esos conciertos, me acuerdo ese de Cycle, que tocaron a una hora aquí, cogieron un avión y tocaron todo en Valencia. O sea, que siempre le has intentado dar una vuelta a todo, ¿no? ¿Cómo fue la aventura el Día de la Música y cuál es tu perspectiva ahora que al final algo tan guay se haya diluido tanto? Bueno, también cumplió con un papel, cumplió con un rol. En el caso de Francia es un evento absolutamente gratuito, cosa que como promotor pues no puedo apoyar porque yo creo que no es bueno. O sea, el hecho de naif, de que salimos todos a la calle con nuestros instrumentos y tocamos un día y somos muy felices, vale, pero es que el músico tiene que comer todo el año, no un día, ¿no? Y encima, si lo haces gratuito, pues no es la forma, ¿no? A mí me permitió que al amparo de ese título tan importante, ¿no? El Día de la Música, que eso es un invento o sea, fue una iniciativa de un ministro de Cultura francés, relativamente reciente, ¿no? O sea, de finales de los 90 por ahí. Cogimos esa idea, la fecha es el 21 de junio, aparte del 22 de noviembre, fecha en la que nació mi hijo, por cierto, que es el Día de la Música de los clásicos. Y ya sabes que el 21 de junio es del 1989 es cuando sale el número 0 del fanzine. Sí, por eso luego nos liamos al 25 aniversario. Pues eso, ¿no? Esa, por cierto, el día que nació mi hijo, Bebo Valdés me felicitó precisamente porque ese era el día que él sabía, el 22 de noviembre, y el 21 de junio no lo tenía claro. Pero bueno, sí encontramos una forma de, por una parte, seguir siendo transgresores o cuanto menos alternativos ya con un formato de festival para mayores audiencias y con una óptica muy clarísima hacia el mercado de aquí, mercado de la música hecha aquí, de esa línea, todos los nuevos grupos emergentes de pop, de rock, de indie, que no tuvieran el apoyo discográfico todavía, no tenían todavía el apoyo discográfico y de medios como para llegar a más audiencias y gracias a un formato como este podían arrancar desde la posibilidad de programar bandas que no solían estar en festivales copados por guiris, aunque nosotros también obviamente apostamos por guiris, pero a la vez también creando un mercado de música donde se juntaban sellos, artistas, hacíamos presentaciones durante esa semana, creo que fórmulas que se han ido viendo después en multitud de festivales para crear esa sensación, digamos, de un festival urbano, un festival de ciclo que ocupa diversos espacios de la ciudad, ¿no? Como celebrando, en este caso, la música, como puede ser cualquier tipo de nombre de festival. Y esa fue la iniciativa. Las otras acciones que, bueno, de nuevo, pues ves, en ese caso Heineken permitía, para ellos era un escaparate importantísimo, ¿no? El poder salir en medios de comunicación a nivel masivo con
fotos de colaboraciones entre grupos y además nosotros esas colaboraciones, pues juntábamos a Cristina Rosenvinge con Vetusta Morla haciendo un tema de Sufjan Stevens, ¿no? Y de eso hicimos disco. Y lo hicimos durante 3 años, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de ideas que le daban una proyección amplísima a bandas que ahora, pues bueno, pues ahora ya son absolutamente consagradas, pero bueno, en esas estuvo Vetusta, ¿no? Como te acabo de decir, entre otros muchos, ¿no? Nacho Vegas, Cristina, en fin. Y que culmina el último año es precisamente, ¿no?, el que haces con Subterfuge para el 25 aniversario en el Matadero, una fecha maravillosa que bueno, que siempre digo que fue una pena que justo meses después se derogó la ley por la cual no podían ir los menores a los conciertos, porque hubiésemos sí, arrasado. Porque es el que querían ir los padres con sus hijos para decir, mira, escucha mi música, ¿no? Y además conseguiste agrupar a todos los clásicos, todos, estuvieron todos los de la casa. Todos. Y la verdad es que, yo siempre, cuando me preguntan 3 highlights de mi vida, sin duda uno es eso, ¿no? De repente empezar a llamar a todos y que desde el primero al último dijesen, yo quiero estar ahí, eso fue... Gran formato de festival, gran escenario, el Matadero, espacio absolutamente increíble con el que, bueno, no pudimos seguir porque no tuvimos arrope institucional como para tener estabilidad, ¿no? Que es algo que siempre precisamos ante todo el riesgo que tenemos que asumir continuamente, la estabilidad en un espacio, la estabilidad en un lugar para desarrollar tu trabajo y para innovar, para crear nuevas iniciativas, para tener tiempo y no estar pendiente de a ver dónde lo hago el año que viene, ¿no? Y qué pena, ¿no? Que espacios eso como Matadero, ¿no? Que al final también se conviertan casi en herramientas políticas, ¿no? Si está uno se usa, si está el otro no se usa, si uno considera que tiene que ser para una cosa, otro tiene que considerar para otro. Es una pena, ¿no? Que al final, bueno, son sitios que bueno, representan la cultura, la expresión artística en una ciudad como y queda Madrid, demostrado que tiene que ser desde... si quieres, de una forma genuina. O sea, tenemos que ser nosotros. En cuanto abarca lo público, con todo lo que lo público es necesario, pero no me pasó igual en el Heineken Green Space, en unas naves abandonadas en Valencia, en una zona del puerto, además, cercana al puerto, no ni mucho menos el mejor barrio de la ciudad, ahora ha mejorado muchísimo, por cierto, pues encontramos unas naves allí y montamos un venue, ¿no? Hicimos un venue nuevo, que teníamos aforos pues desde 300 hasta 3.000 para tener pues exposiciones, tal. Mientras fue guerrilla, mientras fue desde el promotor, nosotros con Heineken, con marca y bueno, el ayuntamiento que te daba los permisos y ya, pues funcionó. Cuando ellos lo arropan, pues se convierte en el centro cultural pues como el de cualquier pueblo de la provincia de Valencia o de cualquier provincia de España, ¿no? Porque tiene que tener sus prerrogativas de la salita de no sé qué, los cursos de no sé cuántos y deja de ocurrir la escena alternativa o la escena espontánea que puede ocurrir en estos casos. Matadero, pues yo supongo que también pues, tiene otras muchas cosas que hacer. Y Madrid, además, desde entonces, pues bueno, tampoco hace tanto, fue en el 14, ¿no? Pues también está descubriendo nuevos espacios y hay otras alternativas y desde luego el mapa estatal ha crecido de una forma exponencial, es brutal. Y bueno, y después llega la aventura como socio de Houston Party, ¿no? Y bueno, que traéis un montón de bandas que además son las que ahora componen, muchas veces conforman los carteles de los festivales, en algunos casos acusados de demasiado mimetismo, pero bueno, realmente cosas súper interesantes, ¿no? Como Tudor Cinema Club, James Lake, San Vicent, Hudson Moldway, Disclosure Metromony, bueno, y todos todos estos eran primera vez, además, primera vez eso. En España. Quizás un poco demasiado pronto, porque justo después los he visto en la segunda línea, ¿no? En el escenario 2 de estos grandes festivales que dices que mimetizan. También hay que ser justo. La verdad es que con tal panel de carteles de festivales, poder tener bookings diferenciados, destacados, es prácticamente imposible. Tan imposible como que hay que pagar enormidades para tener tu cartel. Y bueno, COVID aparte, ¿no? La verdad es que el booking es bien complejo. Y bueno, sí está bien diferenciarse. En el caso de Houston, la verdad es que hay siempre una búsqueda artística arriesgada, pero bueno, que va creando también una base de público, bueno, pues que me recuerda a lo que te hablaba en los orígenes, ¿no? Que al final el contenido artístico y la calidad la comunicas por el medio que sea, se transmite. No, totalmente, yo respeto absoluto por la figura del promotor y su valentía, ¿no? Sobre todo un día que hablé con Alfonso Santiago de Lastur, claro, que hablaba de eso, ¿no? Que al final los grupos
hace 20 años decían vamos a girar, entonces tenían 15 países en el mundo, pero es que claro, ahora hay 80 países. 80, o sea, hay un festival en Hungría, hay un festival en un montón de sitios, ¿no? Sí, y además de entre esos 80, pues ya hay grandes compañías multinacionales también de promotores, también promotoras, también agencias promotoras, que de esos 80 seguramente ya tienen en exclusiva 60. O sea que la búsqueda todavía es más compleja. Bueno, hablábamos de ese montón de conciertos, desde la época del jazz, en el momento África, lo de Bebo Valdés con Lágrimas Negras, Omega, James Blake, bla, bla, bla. ¿Cuál recuerdas que te dio más dolor de cabeza? Omega, sin duda. Sí. Sí, porque además tuvimos dos versiones. Tuvimos esta del 97 y algunos pinitos sueltos después, te decía, pero volvimos con fuerza en el 2008, porque además en ese momento también Enrique firmó con nuevo sello, que fue con Universal, hizo una edición digital y de ese solo disco, y giramos, recuperamos a Lagartija, y además en ese caso pues ya pudimos pasar por los festivales más destacados, ¿no? O sea, pues el poder estar en Primavera Sound, por ejemplo, en el Festival de Benicàssim, la misma noche, mismo escenario, uno detrás de otro, con Leonard Cohen. No colaboró. Yo creo que el flamenco echa muy para atrás a los artistas serios, y yo creo que Leonard Cohen en ese momento dijo, bueno, está bien, pero estuvieron juntos, y además fue un programa, bueno, pues imagínate, ¿no? Un festival de Benicàssim con 50.000 tíos en el escenario principal, pues viendo este repertorio, ¿no? O sea, la verdad es que fue interesante. Sí que recuerdo como dolor de cabeza, pero ya te decía, un dolor de cabeza también edificante. Sí, de hecho te iba a preguntar ahora, y de alguno que disfrutaras especialmente, igual también sería Omega, ¿no? Casi sería el yin y el yang en... Bueno, hay muchos. O sea, lo de Bebo fue un disfrute personal, además, ¿no? Conocer a un personaje de esa bondad, de esa humanidad y de esa experiencia, y con ese sentido del humor y con esa educación y con ese swing, además, cubano, con esa forma de tocar, pues la verdad que fue muy flipante. Pero bueno, experiencias como, por ejemplo, descubrir a Anthony and the Johnsons, perdóname, colaborando en un bolo que sale un momento e interpreta el piano, me echo para el camerino y le digo, oye, ¿tú de dónde sales, no? O sea, ¿tú quién eres? Y bueno, contacta, me pasa una tarjeta y contacto con él. A la siguiente que contacto con él, obviamente, ha habido otro guiri que habrá hecho lo que yo, mucho mejor y con más capacidad. Y ya me dice, no, tengo una manager italiana que ya puedes hablar con ella y organizar. Pues hombre, poner en marcha ese show y lo que despertó, ¿no? Que empezamos por un Johnny, un Club San Juan Evangelista, que eran 300. Hicimos, ya puse la hora porque digo, aquí yo creo que nos hacemos 2 pases. Y al final nos tuvimos que ir al Teatro Calderón, ¿no? O sea, que decirte, en la primerísima de las veces que aparece por aquí. Pues esa, bueno, fue una experiencia, la verdad, que muy bonita, y además un artista absolutamente rompedor, ¿no? ¿Y alguna espinita que se te haya quedado de momento, que puedas hacer o que no puedas hacer ya por circunstancias, que te hubiese gustado? No me reservo espinas. Muchas por el camino. Aparte, en este trabajo tienes que aprender, como en todos, ¿no? Pero tienes que aprender a perder y a no aplazar, a dejarlo ahí. Bueno, con la experiencia, la búsqueda y el arranque de nuevos espacios escénicos que hablábamos antes para el directo, en 2015 inicias la colaboración con IFEMA, ¿no? De entrada una pregunta, como intento que Simpatía tenga también un aspecto didáctico. ¿Cómo funciona un espacio como IFEMA? ¿Cómo entras tú y principalmente cuál es tu actividad? Pues yo entro como promotor para buquearles un festival que habían hecho ya 2 ediciones, que se llama Mulafest, y que fue una experiencia en un apartado, en una visión más amplia, digamos ferial, en cuanto que tenía exposiciones, era una convención de tatú nacional. Las exposiciones iban en torno desde el bike, o sea, las bicis, motos, coches, skate, tal, o sea, un BMX, toda esta onda de nuevos, si quieres, deportes urbanos, graffiti también por su lado, y la parte de festival musical. Entonces les hice el booking durante 2 años. A raíz de esto, pues bueno, empezamos a hablar, oye, Madrid necesita espacios, ya has visto a lo largo del camino, pues desde la muralla árabe, las naves de Madrid, donde hicimos este festival precisamente con el tropicalismo de Caetano y Gilberto Gil,
pero las naves abandonadas estas de Valencia, el Círculo Bellas Artes cuando apenas podía pagar el teléfono. Hemos ido, por mi parte, he trabajado también en la puesta en marcha de nuevos espacios, Matadero, por ejemplo, y no fui ni mucho menos pionero en este caso, que lo fue Boa, haciendo su cultura urbana, o sea, ¿te acuerdas? Sí, sí. Pero que, bueno, pues por mi parte aporté para desarrollar. Pues en este caso, bueno, hice lo propio y además vi la opción y la oportunidad de las necesidades que se estaban creando en Madrid, que como ves ahora mismo, en España, por supuesto, pero en esta ciudad, por el volumen importantísimo de población, de interés turístico que supone nuestra actividad, que es algo que las administraciones también, por fin, han detectado, ¿no? Que bueno, pues para ponerse en el mapa tienen que tener un festi, lo cual pues está bien, siempre y cuando se haga de una forma coherente y sostenible. Y por mi parte, pues les sugerí la oportunidad de habilitarlo, de crear espacios, de configurar más que crear espacios dentro de lo que ya existe en el recinto ferial, para llevar a cabo conciertos y festivales. Y entre esto, pues una de las propuestas fue poner en marcha las licencias, que no las tenían. O sea, sencillamente, pero empezando por ahí, tenían licencias en pabellones para la actividad expositiva y ferial, pero no de eventos. Y eso, pues bueno, con colegas de producción del sector, y en particular con Maxi Gilbert, que era el jefe de escena del escenario principal, del escenario verde del FIP Heineken, pues preparamos un proyecto junto con la dirección técnica de IFEMA y empezamos a rodar, ¿no? Y bueno, también ¿cómo funciona? Pues bueno, lentamente. Las instituciones y las grandes instituciones y las grandes corporaciones, como en este caso, que es una gran empresa que tiene una comisión rectora pública, pero tiene una gestión privada, que esto es bueno porque ayuda a poder asumir compromisos a largo plazo que no dependan de ciclos políticos, por ejemplo. Pues no, es complejo porque hay que hacerlo todo muy bien, hay que hacerlo todo de una forma muy pública, pero bueno, lo vamos consiguiendo y mi rol pues es el de captar y dar opciones para los promotores de un nuevo espacio en la ciudad. Totalmente. ¿Y qué nos puedes adelantar para el 2023? Bueno, antes fuera de micro también me has dicho como rollo que ya prácticamente tenéis la agenda copada, ¿no? Pero bueno, son muchos festivales, eventos. Sí, bueno, se ha consolidado todo lo que nos ha estado pasando, ¿no? Claro, si hubiéramos hecho esta entrevista total en el año 19, que total es antes de ayer, porque también nos hemos tirado unos años así como un poco a lo lejos todos. Pues imagínate, pero la verdad es que es la consolidación de esta línea al mismo tiempo que se consolida y se materializa una realidad. Y es que, bueno, pues el ocio cultural y la inversión del ciudadano en su ocio cultural y en las experiencias musicales en particular, pues no ha decaído, a pesar de la situación compleja que vivimos y que se puede augurar, pues seguimos apostando, yo creo que un poco en el espíritu COVID, de bueno, vale, pero antes de que este tío loco chute un misil, pues allá vamos a vivir, ¿no? Y la verdad es que se están vendiendo bien entradas, se han consolidado también festivales y muestras artísticas que repiten y vuelven a funcionar. Ha sido importante también el que desde el Ministerio de Cultura se haya puesto en marcha las desgravaciones fiscales para inversión en producción de eventos musicales, algo que ha tenido el cine durante décadas y que por fin se ha vinculado a la música y es un empuje de inversión para minorar el riesgo y para reforzar las garantías de este trabajo. Y bueno, pues las expectativas son estupendas. O sea, la verdad es que hay un panel de reservas y de festivales y de bolos para este verano muy importante que creo que se va a reproducir en toda España y en el caso de Madrid, pues bueno, Madrid la verdad es que está ahora mismo en un momento efervescente. Total. Pues nada, para terminar, una pregunta que os hago a todos los invitados y bueno, ¿quiénes son tus referentes en la industria de la música? Bueno, hemos hablado de ellos, pero totalmente. Desde luego como profesional del sector, como promotor, Julio Martí, obviamente con todos los honores. O sea, aprendí el negocio de él y de una forma además global, de una forma además más cercana a la creación que a la ejecución, cosa que yo no soy ejemplo de eso, ni mucho menos, pero es muy edificante poder haber tenido eso y esa influencia y el haberla
desarrollado personalmente por el interés por la música, ¿no? Claro que es un negocio, pero nos pasa a todos, ¿no? Sí, Cada uno totalmente. tenemos nuestra experiencia, la mía no es ni mucho menos distinta o singular en sí misma, pero a mí sí me ha supuesto un ejercicio que era necesario porque, como hemos explicado, viniendo del marketing, lanzándome a este proyecto, necesitaba ese arraigo. Y creo que es la persona más relevante como promotor y profesional. Como artista, pues bueno, pues a Enrique Morente y bueno, hay una persona que tuvo muchísimo que ver en todo esto y no le he mencionado y se lo merece, que es Juan Verdú, que Juan es el flamencólogo absoluto, conocedor del flamenco, con la mente más abierta del panorama, que ha participado en casi todo, se le ha reconocido en casi nada, pero mira, pues hoy yo se lo reconozco y esos son referentes importantes. Y demás, pues bueno, en el mundo de los festivales, pues experiencias interesantísimas como la de los hermanos Morán, ¿no? Ver como what the fuck, ¿no? O sea, cómo habéis hecho esto, ¿no? Así que, bueno, sin fan de todo, pero sobre todo de la música y reconocedor, eso sí, del mérito de los demás y de poder compartir con gente interesante este viaje. Y bueno, pues mira, por ejemplo contigo, ¿no? Porque además lo que tú decías antes, somos colegas, nos hemos reencontrado 30.000 veces, sí, ¿no? En este artista, en este disco, en este tal, hasta el aniversario y además estoy seguro que en proyectos futuros, espero. Totalmente. Pues nada, agradecerte muchísimo estar aquí. Me apetecía muchísimo tener este testimonio y compartirlo porque, bueno, ya sabes que eres uno de los tipos importantes, uno de los grandes players, de los tíos más valientes y honestos que desde luego me he topado yo en mi vida, que lo sepas. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante en el dial de Subterfuge Radio, con Paula a los mandos técnicos, y nos vamos con un clásico inigualable, nos vamos con el pequeño vals vienés que gestó el maestro Morente con los grandérrimos Lagartija Nick. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.